Dios es poderoso en las cosas grandes. Dios es poderoso en las más pequeñas. Y mi alma canta con el poder de Dios. Y mi alma canta, poderoso es Dios, poderoso es Dios, poderoso es Dios. Y mi alma canta, poderoso es Dios. Salva al angustiado, libra al oprimido, sana al desahuciado, en su amor bendito. Si te encuentras triste, débil y herido, hay un Dios glorioso que te llama hoy. Poderoso es Dios, poderoso es Dios, y mi alma canta, poderoso es Dios. Quien da vista al ciego es el Dios del cielo. Quien de muerte a vida alza al desvalido, es Jesús el fuerte, grande en la batalla, es el Dios que habita en este lugar. Poderoso es Dios, poderoso es Dios, y mi alma canta, poderoso es Dios, poderoso es Dios, poderoso es Dios, y mi alma canta, poderoso es Dios. Amén. Aleluya. ¿Cuántos podemos decir que poderoso es nuestro Dios? Que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos una vez más a este programa Atalaya de la Casa, que nuestro principal objetivo es leer la Biblia día con día y tener un encuentro con Dios por medio de ella, y asimismo conocer más a nuestro Señor Jesús, porque Él dijo que escudriñáramos las Escrituras porque a nosotros nos parece que en ellas tenemos la vida eterna, pero sobre todo también ellas son las que dan testimonio de Él. Sean todos bienvenidos una vez más. Hoy día sábado, día de concurso, y la lectura está en el primer libro de Crónicas, de los capítulos 2 al capítulo 6. Y también, mientras mi hermano Juan hace el concurso, nosotros escucharemos primeramente un testimonio y segundo el resumen, el mensaje o el tema del primer libro de Samuel. Y el testimonio es de nuestra hermana Beatriz de la iglesia de Molinito. El día jueves estuvo con nosotros en la videollamada. Muchos conocerán ya tal vez su testimonio, pero ella no lo compartirá el día de hoy. Así que vámonos rápidamente con la lectura del día de hoy, que está en primer libro de Crónicas, capítulo 2. Capítulo 2. Estos son los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Los hijos de Judá: Onán,
y Sela. Estos tres le nacieron de la hija de Sua, Cananea. Y primogénito de Judá, fue malo delante de Jehová y matólo. Y Tamar su nuera le parió a Fares y a Zara. Todos los hijos de Judá fueron 5. Los hijos de Fares, Esrom y Amul, y los hijos de Zara, Simri, Etán, Emán y Calcol, y Darda, en todos 5. Hijo de Carmi fue Acar, el que alborotó a Israel porque prevaricó en el anatema. Azaría fue hijo de Etán. Los hijos que nacieron de Esrom, Jeramel, Ram y Kelubai. Y Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, príncipe de los hijos de Judá. Y Naasón engendró a Salma, y Salma engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a Eliab, su primogénito, y el segundo Abinadab, y Sima el tercero, el cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Osem, el séptimo David, de los cuales Sarbia y Abigail fueron hermanas. Los hijos de Sarbia fueron 3, Abisai, Joab y Asael. Abigail engendró a Amasa, cuyo padre fue Jeter ismaelita. Caleb, hijo de Esrom, engendró a Geriot, de su mujer Azuba. Y los hijos de ella fueron Geser, Sobab y Ardón. Y muerta Azuba, tomó Caleb por mujer a Efrata, la cual le parió a Ur, y Ur engendró a Uri, y Uri engendró a Besalel. Después entró Esrom a la hija de Maquir, padre de Galad, la cual tomó siendo él de 60 años, y ella le parió a Segub. Y Segub engendró a Jair, el cual tuvo 23 ciudades en la tierra de Galad. Y Jesur y Aram tomaron a las ciudades de Jair de ellos, y a Senat con sus aldeas, 60 lugares. Todos estos fueron de los hijos de Maquir, padre de Galad. Y muerto Esrom en Caleb de Efrata, había mujer de Esrom, le parió a Sur, padre de Tecoa. Y los hijos de Jeramel, primogénito de Esrom, fueron Ram, su primogénito Buna, Orem, Osem y Aquía. Y tuvo Jeramel otra mujer llamada Atara, que fue madre de Onam. Y los hijos de Ram, primogénito de Jeramel, fueron Maas, Jamín y Acar. Y los hijos de Onam fueron Samai y Jada. Y los hijos de Samai, Nadab y Abisur. Y el nombre de la mujer de Abisur fue Abijail, la cual le parió a Abán y a Molib. Y los hijos de Nadab, Selet y Efaim. Y Selet murió sin hijos. E Isi fue hijo de Afaim. Y Sesam, hijo de Isi, e hijo de Sesam, Alai. Los hijos de Jada, hermano de Samai, Jeter y Jonatán, y murió. Y Jeter sin hijos. Y los hijos de Jonatán, Felet y Sasa, estos fueron los hijos de Jeramel. Y Sesán no tuvo hijos, sino hijas. Y tuvo Sesán un siervo egipcio llamado Jara, al cual dio Sesán por mujer a su hija, y ella le parió a Tai, y Atai engendró a Natán, y Natán engendró a Sabab, y Sabab engendró a Eflal, y Eflal engendró a Obed, y Obed engendró a Jehú, y Jehú engendró a Azarías, y Azarías engendró a Eles, y Eles engendró a Elasa. Elasa engendró a Sismaí, y Sismaí engendró a Salum, y Salum engendró a Jecamía, y Jecamía engendró a Elisama. Los hijos de Caleb, hermano de Jeramel, fueron Mesa, su primogénito, que fue el padre de Sif, y los hijos de Maresa, padre de Hebrón. Y los hijos de Hebrón, Coré y Tapúa, y Resem y Sema. Y Sema engendró a Raam, padre de Jorcaam, y Resem engendró a Samai. Maún fue hijo de Samai, y Maún padre de Betsur. Y Efa, concubina de Caleb, le parió a Aram, y a Mosa, y a Gacés, y a Arán, y engendró a Gacés. Y los hijos de Jodai, Regem, Jotam, Gesam, Pelet, Efo y Saaf. Maca, concubina de Caleb, le parió a Sebet, y a Tirana. Y también le parió a Saaf, padre de Madnaam, y a Seba, padre de Macbena, y padre de Jiba, y Axa, fue hija de Caleb. Estos fueron los hijos de Caleb, hijo de Ur, primogénito de Efrata. Sobal, padre de Chiriat Jearim. Salma, padre de Betlehem. Aref, padre de Bet-Gader.
Y los hijos de Sobal, padre de Kiriat Jearim, fueron Aroed, la mitad de los manaetitas, y las familias de Kiriat Jearim fueron los itreos y futeos, y los zamateos, y los mirraiteos, de los cuales salieron los soratitas, y los estalotitas, y los hijos de Salma, Betlehem, y los netofatitas, los cuales son las coronas de la casa de Joab, y de la mitad de los manaititas, los oraititas, y las familias de los escribas que moraban en Jabes, fueron los tirateos, simateos, zucateos, los cuales son los cineos que vinieron de Amat, padre de la casa de Recab. Capítulo 3. Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón: Amnón, el primogénito de Aquinoam, Jezreelita; el segundo Daniel, de Abigail del Carmelo; el tercero Absalón, hijo de Maca, hijo de Talmai, rey de Gesur; el cuarto Adonías, hijo de Agit; el quinto Cefatías, de Abital; el sexto Itream, de Egla su mujer. Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años. Estos 4 le nacieron en Jerusalén: Sinma, Sobab, Natán y Salomón, de Betsúa, hija de Amiel; y otros 9, Ibar, Elisama y Elifelet, Noga, Nefeg y Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas, y Tamar fue hermana de ellos. Hijo de Salomón fue Roboam, cuyo hijo fue Abía, del cual fue hijo Asa, cuyo hijo fue Josafat, de quien fue hijo Joram, cuyo hijo fue Ocosías, hijo del cual fue Joás, del cual fue hijo de Amasías, cuyo hijo fue Azarías, e hijo de este Jotam, e hijo del cual fue Acaz, del cual fue hijo Ezequías, cuyo hijo fue Manasés, del cual fue hijo Amón, cuyo hijo fue Josías; y los hijos de Josías: Joanam, su primogénito; el segundo Joacim; el tercero Sedecías; el cuarto Salum. Los hijos de Joacim: Jeconías, su hijo del cual fue Sedecías; y los hijos de Jeconías: Asir, Salatiel, Mechiram, Pedaya, Seneaser y Jecamía, Osama y Nedabía. Y los hijos de Pedaya: Zorobabel y Simi; y los hijos de Zorobabel: Mesulam, Ananías y Selomit, su hermana. Y de Mesulam: Asuba, Oel y Berequías, Asadaya, Jubaset, 5 en todos. Los hijos de Ananías: Pelatías y Jesayas, hijo de Cephayas, hijo de Arnán, hijo de Obdías, hijo de Secanías; hijo de Secanías fue Semayas; y los hijos de Semayas: Atús y Geal, Barías, Nearías y Safat. 6. Los hijos de Nearías fueron estos 3: Elioenai, Ezequías y Azricam. Los hijos de Elioenai fueron estos 7: Odavías, Eliasib, Pelaías, Acub, Joanam, Daelaías y Ananí. Aquí estamos leyendo las generaciones. En el capítulo pasado leíamos las generaciones de los hijos de Jacob, de Israel, las tribus, y después de Judá. Y estuvimos leyendo muchísimo. Después pasamos a ver los hijos de David, que aquí pues ya conocemos al primogénito que fue Amnón. Conocimos también a Absalón, conocimos a Adonías, conocimos a muchos, y después pasamos a ver a Salomón. Y de Salomón aquí, ojo, este libro a lo que nos da a entender, como la otra vez mencionaba, que cuando alguien escribe generaciones es porque no las está escribiendo en el presente, sino que ya es mucho al futuro o está escribiendo del pasado. Y aquí en las generaciones de Salomón estamos viendo los nombres de todos los reyes de Israel en Judá, porque recuerde que ya se dividió en 2. Entonces Salomón, después fue Roboam, Abías, Asa, que es uno de mis profetas favoritos, Josafat también,
es otro de mis profetas favoritos, reyes. Joram, Ocosías, Joás, uno de los más jóvenes, Amasías, Azarías, Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés. Ezequías es otro importante. Josías es otro de los jóvenes también. Joacim y así, ¿no? Entonces, esto ya está hablando hacia el pasado. Es muy importante la genealogía para los hebreos, para los israelitas, porque esto demuestra veracidad en las escrituras, porque hay una genealogía escrita para testimonio de que es cierto lo que va a describir más en el futuro. Siguiente capítulo. Capítulo 4. Los hijos de Judá: Fares, Esrom, Carmi, Ur y Sobal. Y Reayas, hijo de Sobal, engendró a Jaat, y Jaat engendró a Umai y a Laab. Estas son las familias de los soratitas, y estas son las del padre de Etam, Jezreel, Isma e Ibdas, y el nombre de su hermana fue Haslelponi. Y Penuel fue padre de Gedor, y Eser padre de Usa. Estos fueron los hijos de Ur, primogénito de Efrata, padre de Betlehem. Y Asur, padre de Tecoa, tuvo 2 mujeres, a saber, Elea y Naara. Y Naara le parió a Usam, y a Efer, y a Teminia, y a Hastari. Estos fueron los hijos de Naara. Y los hijos de Elea, Seret, Jesoar y Etnan. Y Cos engendró a Anob y a Sobeba. Y en la familia de Aharel, hijo de Arum. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto le parí en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi término, y si tu mano fuera conmigo y me libraras del mal, que no me dañe. E hizo Dios que le viniese lo que pidió. Y Caleb, hermano de Sua, engendró a Maquir, el cual fue padre de Estón, y Estón engendró a Bet-Rafa, y a Fasea, y a Teína, padre de la ciudad de Naas. Estos son los varones de Reca, los hijos de Cenez, Otoniel, y Seraya, los hijos de Otoniel, Atab. Y Maonati, el cual engendró a Ofra, y a Seraya engendró a Joab, padre de los habitantes en el valle llamado Carisim, porque fueron artífices. Los hijos de Caleb, hijo de Jefoní, Irú, Ela y Naam, e hijo de Ela fue Cenez. Los hijos de Jalelel, Sifas, Tirías y Azarreel. Y los hijos de Erra, Jeter, Meret, Efer y Jalón. También engendró a Mariam, y Samai, y a Isba, padre de Etemoa, y su mujer Judai. Le parió a Jeret, padre de Gedor, y a Eber, padre de Soco, y a Cutiel, padre de Sanoa. Estos fueron los hijos de Betía, hija de Faraón, con la cual casó Meret. Y los hijos de la mujer de Odías, hermana de Naam, fueron el padre de Keila, de Garmi, y Etemoa, y Macati. Y los hijos de Simón, Amnón, y Rina, hijo de Anán, y Tilón. Y los hijos de Isi, Zoet, y Ben-Zoet. Los hijos de Sela, hijo de Judá, padre de Leca, y Laada, padre de Maresa, y de la familia de la casa del oficio del lino, en la casa de Asbea, y Joacim, y los varones de Cosea, y Joás, y Sarab, los cuales moraron en Moab, y Jasubi, Lehem, que son palabras antiguas. Estos fueron alfareros, y se hallaban en medio de plantíos y cercados, los cuales moraron allá con el rey en su obra. Los hijos de Simeón, Nemuel, Jamín, Jarib, Sela, Saúl, también Salum, su hijo, Mibsam, su hijo, y Misma, su hijo. Los hijos de Misma, Amuel, su hijo, Zacur, su hijo, y Simi, su hijo.
Los hijos de Simi fueron 10 y 6 hijas, mas sus hermanos no tuvieron muchos hijos, ni multiplicaron toda su familia, como los hijos de Judá. Y habitaron en Beerseba, y en Molada, y en Hazar Sual, y en Bala, y en Esem, y en Tolab, y en Betuel, y en Orma, y en Siclac, y en Bet Macabot, y en Azusim, y en Bet Birai, y en Saraim. Estas fueron sus ciudades hasta el reino de David. Y sus aldeas fueron Etam, Ain, Rimón, y Toquén, y Asán, 5 pueblos, y todos sus villajes que estaban en contorno de estas ciudades hasta Baal. Esta fue su habitación, y esta su descendencia, y Mesobat, y Jamlech, y Josías, hijo de Amasías, y Joel, y Jehú, hijo de Josibías, hijo de Seraya, hijo de Asiel, y Elioenai, Jacoba, Jesoaya, Asaías, Abdiel, Jesimiel, Benaías, y Sisa, hijo de Sifi, hijo de Alom, hijo de Jedaya, hijo de Simri, hijo de Semaías. Estos por sus nombres son los principales que vinieron en sus familias, y se fueron multiplicados muy mucho en las casas de sus padres, y llegaron hasta la entrada de Gador, hasta el oriente del valle, buscando pastos para sus ganados, y hallaron gruesos y buenos pastos, y tierra ancha y espaciosa, y quieta y reposada, porque los de Cam la habitaban de antes. Y estos que han sido escritos por sus nombres vinieron en días de Ezequías, rey de Judá, y desbarataron sus tiendas y estancias que allí hallaron, y destruyéronlos hasta hoy, y habitaron allí en lugar de ellos, por cuanto había allí pastos para sus ganados. Y asimismo 500 hombres de ellos, de los hijos de Simeón, se fueron al monte de Seir, llevando por capitanes a Pelatía, y a Neerías, y a Refaías, y a Uziel, hijo de Isi, e hirieron a las reliquias que habían quedado de Amalec, y habitaron allí hasta hoy. Capítulo 5. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito, porque Judá fue el mayorazgo sobre sus hermanos, y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Fueron pues los hijos de Rubén, primogénito de Israel, Enoch, Falú, Esrom y Carmi. Los hijos de Joel, Semaías, su hijo, Gog, su hijo, Simi, su hijo, Mica, su hijo, Recaía, su hijo, Baal, su hijo, Bera, su hijo, el cual fue transportado por Tiglath-Pilneser, rey de los asirios. Este era el principal de los rubenitas, y sus hermanos por sus familias, cuando eran contados en sus descendencias, tenían por príncipes a Jehiel y a Zacarías, y Bela, hijo de Asaz, hijo de Sema, hijo de Joel. Habitó en Aroer hasta Nebo y Baal-meón. Habitó también desde el oriente hasta la entrada del desierto desde el río Éufrates, porque tenía muchos ganados en la tierra de Galaad. Y en los días de Saúl trajeron guerra contra los agarenos, los cuales cayeron en su mano, y ellos habitaron en sus tiendas sobre toda la haz oriental de Galaad. Y los hijos de Gad habitaron enfrente de ellos, en la tierra de Basán hasta Salca. Y Joel fue el principal en Basán, el segundo Zephán, luego Hanai, después Safat, y sus hermanos según las familias de sus padres fueron Micael, Mesulam, Seba, Joraya, Jacán, Sia y Eber, en todos 7. Estos fueron los hijos de Abijail, hijo de Uri, hijo de Jaroa, hijo de Galaad, hijo de Micael, hijo de Jesaya, hijo de Jadot, hijo de Buz, también Ahí, hijo de Abdiel, hijo de Guni,
fue principal en la casa de sus padres, los cuales habitaron en Galad, en Basán, y en sus aldeas, y en todos los ejidos de Sarón, hasta salir de ellos. Todos estos fueron contados por sus generaciones en días de Jotán, rey de Judá, y en días de Jeroboam, rey de Israel. Los hijos de Rubén y de Gad, y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en guerra. Eran 44,760 que salían a batalla. Y tuvieron guerra los agarenos, y Getur, y Nafis, y Nodab, y fueron ayudados contra ellos. Y los agarenos se dieron en sus manos, y todos los que con ellos estaban, porque clamaron a Dios en guerra. Y fueles favorable, porque esperaron en él. Y tomaron sus ganados 50,000 camellos, y 250,000 ovejas, 2,000 asnos, y 100,000 personas. Y cayeron muchos heridos, porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta la transmigración. Y los hijos de la media tribu de Manasés habitaron en la tierra, desde Basán hasta Baal Hermón, y Senir, y el monte de Hermón, multiplicados en gran manera. Y estas fueron las cabezas de las casas de sus padres: Efer, Isi, y Eliel, Asriel, y Jeremías, y Odavía, y Jadiel, hombres valientes y de esfuerzo, varones de nombre, y cabeceras de las casas de sus padres. Mas se rebelaron contra Dios de sus padres, y fornicaron siguiendo los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales había Jehová quitado de delante de ellos, por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Ful, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pilneser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, y llevólos a Alat, y a Abor, y a Ara, y al río de Gozán hasta hoy. Capítulo 6. Los hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Coat: Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amram: Aarón, Moisés y Mariam. Los hijos de Aarón: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar engendró a Fines, y Fines engendró a Abisúa, y Abisúa engendró a Bushi, y Bushi engendró a Uzi, y Uzi engendró a Serayas, y Serayas engendró a Meraiot, y Meraiot engendró a Amarías, y Amarías engendró a Aquitob, y Aquitob engendró a Sadoc, y Sadoc engendró a Aquimás, y Aquimás engendró a Azarías, y Azarías engendró a Joanam, y Joanam engendró a Azarías, el que tuvo el sacerdocio en la casa que Salomón edificó en Jerusalén. Y Azarías engendró a Amarías, y Amarías engendró a Aquitob, y Aquitob engendró a Sadoc, y Sadoc engendró a Salum, y Salum engendró a Hilcías, e Hilcías engendró a Azarías, y Azarías engendró a Seraya, y Seraya engendró a Josadec, y Josadec fue cautivo cuando Jehová transportó a Judá y a Jerusalén por mano de Nabucodonosor. Los hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. Estos son los nombres de los hijos de Gersón: Libni y Simi. Los hijos de Coat: Aram, Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari: Mahalí y Musi. Estas son las familias de Leví según sus descendencias: Gersón, Libni, su hijo; Joat, su hijo; Silma, su hijo; Joat, su hijo; Ido, su hijo; Sera, su hijo; Geotrai, su hijo. Los hijos de Coat: Aminadab, su hijo; Coré, su hijo; Asir, su hijo; Elcana, su hijo; Abiasaph, su hijo; Asir, su hijo; Taanat, su hijo; Uriel, su hijo; Uzía, su hijo; y Saúl, su hijo. Los hijos de Elcana: Amasai, Achimot y Elcana. Los hijos de Elcana: Sofai, su hijo; Naab, su hijo; Eliab, su hijo; Jeroam, su hijo; Elcana, su hijo. Los hijos de Samuel, el primogénito: Basni y Abías.
Los hijos de Merari: Mahalí, Libni, su hijo; Simi, su hijo; Usa, su hijo; Sima, su hijo; Agía, su hijo; Asía, su hijo. Y estos son a los que David dio cargo de las cosas de la música de la casa de Jehová, después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo del testimonio en cantares, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Estos pues con sus hijos asistían: de los hijos de Coat, Emán, cantor; hijo de Joel; hijo de Samuel; hijo de Elcana; hijo de Jeroam; hijo de Eliel; hijo de Toa; hijo de Suf; hijo de Elcana; hijo de Mahat; hijo de Amasai; hijo de Elcana; hijo de Joel; hijo de Azarías; hijo de Sofonías; hijo de Taat; hijo de Asir; hijo de Abiasap; hijo de Coré; hijo de Izar; hijo de Coat; hijo de Leví; hijo de Israel; y su hermano Asaf, el cual estaba a su mano derecha; Asaf, hijo de Beraquías; hijo de Sima; hijo de Micael; hijo de Baasías; hijo de Malquías; hijo de Atanai; hijo de Sera; hijo de Adaya; hijo de Etán; hijo de Sim; hijo de Simi; hijo de Jaat; hijo de Gersón; hijo de Leví. Mas los hijos de Merari, sus hermanos, estaban a la mano siniestra, es a saber, Etán, hijo de Kisi; hijo de Abdi; hijo de Maluch; hijo de Asabías; hijo de Amasías; hijo de Hilcías; hijo de Amasai; hijo de Bani; hijo de Semer; hijo de Maalí; hijo de Musi; hijo de Merari; hijo de Leví. Y sus hermanos los levitas fueron puestos sobre todo el ministerio del tabernáculo de la casa de Dios. Mas Aarón y sus hijos ofrecían perfume sobre el altar del holocausto, y sobre el altar del perfume, en toda la obra del lugar santísimo, y para hacer las expiaciones sobre Israel, conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había mandado. Y los hijos de Aarón son estos: Eleazar, su hijo; Fines, su hijo; Abisúa, su hijo; Buzi, su hijo; Uzi, su hijo; Seraías, su hijo; Meraiot, su hijo; Amarías, su hijo; Aquitob, su hijo; Sadoc, su hijo; Aquimás, hijo. Y estas son sus habitaciones, conforme a sus domicilios y sus términos, las de los hijos de Aarón, por las familias de los coatitas, porque de ellos fue la suerte. Les dieron pues a Hebrón, en tierra de Judá, y sus ejidos alrededor de ella. Mas el territorio de la ciudad y sus aldeas se dieron a Caleb, hijo de Jefoné. Y a los hijos de Aarón dieron las ciudades de Judá de acogimiento, es a saber, a Hebrón, y a Libna con sus ejidos, a Jatir, y a Temoa con sus ejidos, a Ilem con sus ejidos, y a Debir con sus ejidos, y a Asam con sus ejidos, y a Bet-Semes con sus ejidos. Y de la tribu de Benjamín, a Geba con sus ejidos, y a Alemet con sus ejidos, y a Natot con sus ejidos. Todas sus ciudades fueron 13 ciudades, repartidas por sus linajes. A los hijos de Coat, que quedaron de su parentela, dieron 10 ciudades de la media tribu de Manasés por su suerte. Y a los hijos de Gersón, por sus linajes, dieron de la tribu de Isaacar, y de la tribu de Aser, y de la tribu de Neftalí, y de la tribu de Manasés en Basán, 13 ciudades. Y a los hijos de Merari, por sus linajes, de la tribu de Rubén, y de la tribu de Gad, y de la tribu de Zabulón, se dieron por suerte 12 ciudades. Y dieron los hijos de Israel a los levitas ciudades con sus ejidos, y dieron por suerte a la tribu de los hijos de Judá, y de la tribu de los hijos de Simeón, y de la tribu de los hijos de Benjamín, las ciudades que nombraron por sus nombres. Y a los linajes de los hijos de Coat dieron ciudades con sus términos de la tribu de Efraín, y diéronle las ciudades de acogimiento, así que, con sus ejidos, en el monte de Efraín, y a Geser con sus ejidos, a Jocmeán con sus ejidos, y a Bet-Orom con sus ejidos, y a Ajalón con sus ejidos, y a Gad-Rimón con sus ejidos,
De la media tribu de Manasés, a Aner con sus ejidos, y a Bilam con sus ejidos, para los del linaje de los hijos de Coat que habían quedado, y a los hijos de Gersón dieron de la familia de la media tribu de Manasés a Golán, en Basán con sus ejidos, y a Astarot con sus ejidos, y de la tribu de Isaacar a Sedes con sus ejidos, a Dobrat con sus ejidos, y a Ramot con sus ejidos, y a Nem con sus ejidos, y de la tribu de Aser a Masal con sus ejidos, y a Abdón con sus ejidos, y a Ucoc con sus ejidos, y a Rehob con sus ejidos, y de la tribu de Neftalí a Sedes en Galilea con sus ejidos, y a Mom con sus ejidos, y a Kiriat Jearim con sus ejidos. Y a los hijos de Merari que habían quedado dieron de la tribu de Zabulón a Rimonó con sus ejidos, y a Tabor con sus ejidos, y de la otra parte del Jordán, de Jericó al oriente de Jordán, dieron de la tribu de Rubén a Beser en el desierto con sus ejidos, y a Jasa con sus ejidos, y a Kedemot con sus ejidos, y a Mefat con sus ejidos, y de la tribu de Gad a Ramot en Galaad con sus ejidos, y a Mahanaim con sus ejidos, y a Esbón con sus ejidos, y a Jazer con sus ejidos, para la gloria de Dios. Amén. Capítulo 6. Aquí vemos algo muy importante, cómo ministraban en el templo. Es muy importante. Aquí ya se mencionan unos tremendos adoradores de Dios en el templo. Uno de ellos es Asaf, que leeremos salmos de Asaf. Alguien que, bueno, son mis salmos favoritos, los salmos de Asaf, los cantos de Asaf. También está, aquí se me olvidó subrayarlo, el cantor Emán. Emán se puede decir que estaba al centro, así dice la Biblia. A la derecha Asaf y a su izquierda estaban Etán, los hijos de Merari, ¿no? Esto es muy, muy, muy importante verlo porque ya lo estaremos leyendo más adelante y también salmos de ellos, salmos de los hijos de Coré, salmos de Asaf, muy, muy bonitos, muy hermosos. Y también vemos la descendencia de Aarón. Entonces todo esto que estamos leyendo es como una introducción a lo que se viene. El autor del libro de Crónicas tiene su estilo de primero dar las genealogías para posteriormente entrar a la historia. Así será el autor del primer evangelio, que es Mateo, de nuestro Señor Jesús. Él dará la genealogía de nuestro Señor Jesús y después entrará en la vida de nuestro Señor Jesús. Bueno, hasta aquí llegamos con la lectura del día de hoy. Así que vámonos con el testimonio que dije que vamos a escuchar de nuestra hermana Betty, mientras ya mi hermano Juan hace la dinámica del concurso y posteriormente escucharemos el mensaje del primer libro de Samuel. Aquí dejo el testimonio de nuestra hermana Betty de la iglesia de Alfredo de Mazo. Amados hermanos, gracia y paz de Dios sea con cada uno de vosotros. En este día, pues, quiero dar mi testimonio para que el nombre del Señor Jesucristo sea muy glorificado. Ciertamente yo vengo de cuna cristiana, mas sin embargo, por mi rebeldía mucho tiempo estuve alejada del camino de Dios. Yo reconozco mis rebeliones, como dice en uno de los salmos, el Salmo 51. Mi pecado está siempre delante de mí, hermanos. Mas también dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Pero su misericordia del Señor Jesucristo y su amor es infinito, y Él nos ama tanto que Él tuvo misericordia de mí y a Él le plació llamarme de esta manera. Ciertamente el día
2 de agosto del año 2019. Yo entraba al hospital por un dolor en la ingle derecha. El día 3 me decía el cirujano que iba a entrar a quirófano, que no me preocupara, que iba a ser rápido. La cirugía, que nada más iba a ser una pequeña cirugía y todo iba a estar bien. Mas cuál sería mi sorpresa el día 4, que yo despertaba de la anestesia. Una de mis hijas, la más pequeña, Elizabeth, me decía lo que me habían hecho, hermanos. Ciertamente yo quedé en shock al escuchar el diagnóstico: un tumor retroperitoneal, cáncer. Ciertamente fue impactante, mas sin embargo el Señor Jesucristo en cada momento estuvo conmigo. Estuve en ese lugar 15 días, ciertamente muy grave, al borde de la muerte. Yo me ponía a pensar en mis hijos. Yo decía: Señor Jesucristo, si apenas tiene 1 año y medio que mi esposo falleció, dame la oportunidad de que yo los pueda yo dejar bien cimentados en tu camino. Ciertamente los doctores pues no daban esperanzas a mi familia que yo pues sobreviviera a este cáncer, a este tumor. Mas la misericordia de Dios es tan grande, tan infinita. Hermanos, estuve ahí 3 semanas. Después me dieron de alta para ingresarme al Hospital Siglo XXI. Estando en el Hospital Siglo XXI, empezaron pues estudios, empezaron a hacerme más cosas, hermanos, muy tremendo, porque ciertamente los estudios del cáncer son muy dolorosos, muy peligrosos, porque incluso hasta uno tiene que firmar para que uno esté consciente de que puede pasar cualquier cosa. Pues una vez más, estando en aquel lugar, me ingresaron el día 1 de diciembre y el día 6 me hacían una vez más una cirugía que me decían que pues tal vez de esa sí no saldría. Ciertamente yo tenía mucho miedo, mas la misericordia de Dios estuvo conmigo. Yo recuerdo que cuando me llevaban a quirófano, estando en la sala ya para entrar a quirófano, me dice la anestesióloga que en un momento iba a pasar yo. En cuanto se desocupara el quirófano, ya seguía yo. Hermano, yo estaba muy nerviosa, yo tenía mucho miedo. Yo le clamaba al Señor y yo le decía: Señor, muéstrame que tú estás conmigo, que no estoy yo sola en esto. Y pues yo cerraba mis ojos y me ponía en oración, y yo me vi en un jardín muy hermoso, y yo en ese jardín veía una pequeña ahí jugando en el jardín, hermanos. Como 3 veces vi su carita, y cuando yo veía su carita de esta niña, pues yo decía: esa carita es mía cuando yo era pequeña. Y yo decía: Señor, gracias porque tú estás conmigo. Hermanos, cuando yo reaccionaba, se suponía que yo estaba orando, y cuando yo reaccionaba, bueno, yo sentía que como que me agarraba en mi cachete, y era la doctora y me decía: señora, ya la operamos y todo salió bien. Y yo abría los ojos, hermanos, y yo le daba muchas gracias a Dios, porque el Señor Jesucristo vio tanto mi miedo, hermanos, que Él me durmió antes de entrar a quirófano. Yo ni siquiera sentí cuando me llevaban a quirófano, ni cuando me pusieron la raquia. No sentí nada, hermanos, hasta que ya desperté.
Ciertamente, hermanos, ha sido muy difícil. El cáncer que yo tengo pues es terminal. Yo estoy desahuciada. A partir del mes de agosto yo tomaba morfina, me inyectaban morfina para los dolores, hermanos. Y una ocasión en el mes de marzo, yo estando en oración, yo le clamaba al Señor que tuviera misericordia de mí. Y cuando yo estaba orando, yo escuchaba una voz que me decía, ya no más morfina, que no confías en mí. Y así, hermanos, varias veces escuché eso, hermanos. Yo cuando dejé de orar, mi hija Edith me decía, mami, ya te inyecto tu morfina. Y yo le contestaba, ya no más morfina, hija. Por fe, el Señor me ha declarado que no más morfina. Hermanos, yo quiero decirles que yo no podía estar sin la morfina, porque cuando yo dejaba era 24 por 24 horas me tenía que estar inyectando porque los dolores eran horribles. Mas, sin embargo, a partir de esa fecha, hermanos, y hasta el día de hoy, para la gloria de Dios, no he tomado más morfina. La misericordia de Dios ha sido para conmigo, hermanos. Los médicos quedan sorprendidos al ver cómo he evolucionado, me veían ellos en silla de ruedas y ahora me ven de pie, que entro sola. Y el Señor Jesucristo, hermanos, ha sido conmigo. Él no me ha dejado. Ciertamente los médicos dicen ya no hay nada que hacer, mas sin embargo la misericordia de Dios es para conmigo. Yo recuerdo que yo me preocupaba hace un año. Yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a mantener a mi niño? Porque tengo un niño de 14 años que aún depende de mí, hermanos. Mas, sin embargo, el Señor día con día ha mostrado su poder, su amor, su fidelidad, hermanos, es infinita. Él es fiel, Él es amoroso. Él ha mostrado su poder para conmigo, hermanos. Si alguno de ustedes está pasando alguna situación, ciertamente ayer el hermano Jesús nos decía que nosotros muchas veces nada más le buscamos en oración cuando necesitamos, y sí es verdad, hermanos, porque yo recuerdo en este proceso, hermanos, de madrugadas, hermanos, yo le he clamado al Señor Jesucristo. Él me ha fortalecido, hermanos. Esta enfermedad para mí ha sido de grande bendición, a pesar, hermanos, de los dolores, a pesar de todo el sufrimiento. El Señor ha sido conmigo. Y pues este es mi testimonio para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Tengan fe, hermanos. No dejemos de orar. No dejemos de orar. El Señor es con nosotros en cada momento. Él es fiel. Pues mi testimonio sea para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Dios les bendiga y Dios les guarde. Y me escribió también eso nuestra hermana. Se me olvidó decir que yo no podía caminar mucho tiempo. Estuve en silla de ruedas. Después con bastón. Después de que dejé de tomar la morfina, pude valerme por mí misma. Ahora ya puedo estar sola y hago mis quehaceres gracias a Dios. Cada día me siento mejor para la gloria de Dios. Aleluya. 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 Gloria a nuestro Dios. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Yo me gozo, yo me estaba gozando cuando escuché este testimonio y tremendo nuestro Dios. Damos gracias a Dios y bendecimos a nuestra hermana, y yo le agradezco mucho porque a pesar de su situación en la que está, de lo que vivió y de dónde Dios la trajo, ella ha estado dando ofrendas al ministerio, a la tesorería del ministerio, que ahorita por el momento no hemos ocupado el dinero, pero nos estamos preparando. Y déjeme decirle que todo esto Dios lo ve y Dios lo recompensará. No es qué tanto haces, o qué tanto hablas, o qué tanto crees,
sino es de conforme a tu capacidad, ¿qué tanto das? En una ocasión, nuestro Señor Jesús estando en el templo, veía cómo en la sinagoga, cómo muchos se echaban, demasiado, eran ricos, pero de lo que les sobraba. En cambio, una viuda echó todo su sustento. Y Jesús, nuestro Maestro, dijo, vean que ella echó más que todos. ¿A qué me refiero con esto? No es qué tanto haces, no es qué tanto dices, no es qué capacidad tienes, sino es de eso que se te ha dado, cuánto das. Algunos pueden dar 1,000 pesos, 2,000, 3,000 y sentirse bien, y a veces hasta algunos de nosotros sentirnos mal porque ellos están dando muchísimo. No, no es qué tanto das, sino de lo que tienes, cuánto das. No es qué tanto, sino cuánto das. Y yo puedo decir que mi hermana está haciendo un enorme sacrificio. Así que este testimonio es para la gloria de Dios. Animémonos, fortalezcámonos y saquemos fuerzas de donde no tenemos, como dice el apóstol Pablo. Esfuerzo tras esfuerzo por seguir alabando a nuestro Dios. Dios le pague a nuestra hermana y sigamos orando por ella y por su familia. Que Dios, yo estoy seguro que Dios no pasará por alto esto, sino que Él está viendo. Y pronto vendrá la lluvia nuevamente a esa tierra, a esa familia, o ya está llegando y continuará esa lluvia. Para la gloria de Dios. Ahora vamos a escuchar el mensaje de primer libro de Samuel. Y recuerdo que mi hermano Juan ya está haciendo la dinámica del concurso en la página de Facebook Atalaya de la Casa. En el grupo. Hermanos, les saludo con la bondad y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, more en todos ustedes. Respondiendo a la encomienda de mi hermano Jesús Maldonado, voy a brindarles el resumen del primer libro de Samuel, comenzando con esta introducción. Samuel fue hijo de Ana, quien había sido estéril por muchos años, y rezó intensamente por un hijo. Samuel fue criado en una atmósfera de gran consagración para Dios y se convirtió en un destacado profeta de Israel. La contribución más grande de Samuel fue ungir al primer rey de Israel, en este caso Shaul, y posteriormente el rey David. La última gran personalidad del periodo de los jueces fue el profeta Samuel, uno de los profetas más importantes de la historia judía y que también fue conocido por ungir a los 2 primeros reyes ya mencionados. En el tiempo en que apareció Samuel, el pueblo israelita había pasado cerca de 400 años sin un liderazgo central. Tenía que vivir con un alto nivel de responsabilidad individual, ya que de otra manera Dios les haría saber que se habían desviado por medio de los cananitas, los filisteos o los midianitas. Era muy difícil vivir así entre estos pueblos paganos. En el análisis final, la nación no pudo mantener este nivel de escrutinio sin una guía más fuerte. Cuando Samuel era joven, viajaba por la tierra dictando la ley judía y dando consejos al pueblo. Pero ahora que había envejecido, ya no lo podía hacer. Mientras tanto, sus 2 hijos, que habían asumido su rol, probaron no ser queridos por el pueblo. Esto es dentro de la narrativa del primer libro de Samuel. Entonces fue enviada una delegación para pedirle a Samuel que ungiese a un rey en su lugar. Citando la palabra de Dios, dice: y le dijeron, en este caso al pueblo, a Samuel: he aquí que tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, pon sobre nosotros un rey que nos juzgue como todas las naciones. Y esta palabra pareció mal frente a los ojos de Samuel. Esto citando 1 de Samuel, capítulo 8, versos 5 y 7. Samuel no lo quería hacer, pero Dios
le dio el visto bueno y encontró un rey para el pueblo. Y así es como se cerró el periodo de los jueces. Samuel actuó como líder por 13 años y en los 2 últimos dirigió al pueblo judío junto con el primer rey, cuyo nombre era Saúl. En ese caso, o en el contexto del ungido, en la Biblia hebraica, el sumo sacerdote y el rey eran llamados el ungido. Los profetas también eran ungidos. Ungir a un rey era equivalente a coronarlo. De hecho, en Israel no se exigía la corona. De esta forma, David fue ungido rey por el profeta Samuel. Eso obviamente posteriormente la lectura del libro. ¿Qué significa el nombre de Samuel? El nombre masculino de Samuel proviene del verbo hebreo shama, que significa oír. Su significado, por ser su traducción más correcta, es el escuchado por Dios y consejero de Dios. Existe otra posibilidad etimológica que lo hace derivar del término Shem, que significa nombre, es decir, mi nombre es Dios. Si interpretamos estas palabras que acabo de leerles, básicamente cuando su madre Ana rezaba al Creador por tener un hijo, podemos entender del por qué fue su nombre Samuel, el escuchado por Dios. Entonces, en este aspecto podemos comprender y saber sobre todo que los nombres citados en el Antiguo Testamento tienen un fin y un propósito específico. Samuel, el libro primero de Samuel, se encuentra clasificado dentro del Tanaj hebreo en la sección de Nevi'im, que es el significado de la palabra profetas. El Tanaj, les explico muy brevemente, es un acrónimo de la palabra Torah, que significa Torah, Nevi'im y Ketuvim, lo que equivale a ley, profetas y escritos, algo que ustedes ya habrían de saber. Es un libro, en este caso el primero de Samuel del Antiguo Testamento, que junto al segundo libro conforman uno solo en el canon hebreo. La Septuaginta, este nombre que se le da a la traducción de los escritos hebreo y arameo, del idioma hebreo y arameo al griego, fue la traducción de 72 sabios de cada una de las tribus de Israel. 6 de cada una de las 12 tribus de Israel fueron escogidos como traductores y enviados a Egipto, llevando con ellos una hermosa copia de lo que era la Torá, o lo que es la Torá de los hebreos. En este aspecto se dividió en 2 libros que en las versiones cristianas se llaman primero y segundo de Samuel, por la importancia que este profeta tiene en la narración histórica. Si el Creador lo permite y quieren ahondar más en este tema de la Septuaginta, del Tanaj, que básicamente son los nombres originales a lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento en este caso, podemos ahondar más en un tema extraordinario si Dios lo permite, y si al hermano Jesús Maldonado le apetece, con todo gusto podemos ahondar más en el tema. Continuando con el resumen del primer libro de Samuel. La estructura del libro. El libro primero de Samuel contiene la historia de Israel desde el fin de la época de los jueces hasta la caída en combate del rey Saúl y sus hijos frente a los filisteos. Se destacan 3 personajes: el vidente Samuel, Saúl
y David, como ya los habíamos mencionado previamente. En este aspecto, como lo narra al inicio del libro, Samuel nació en una respuesta a las plegarias de una mujer estéril, Hannah, y desde pequeño sirvió en el tabernáculo bajo la guía del sacerdote Elí, quien también fue el último de los jueces. Samuel fue uno de los mayores profetas. Siguiendo el mandato de Dios, Samuel ungió a Saúl como el primer rey de Israel y eligió a David como el reemplazante de Saúl cuando él falló en destruir al enemigo amalequita. Aquí se relata la vida del rey David, el más famoso de los monarcas de Israel, incluyendo su enfrentamiento con Goliat, el filisteo, su lucha con el rey Saúl y la rebelión de su hijo Absalón. David fue tanto un guerrero como un poeta, y es conocido como el dulce cantor de Israel. Los salmos de David, escritos a lo largo de su vida de pruebas y tribulaciones, han brindado esperanza e inspiración a millones de personas en todo el mundo. Un descendiente del rey David está destinado a ser el Mesías, que esa profecía pues viene citada a lo largo de todo lo que es el Antiguo Testamento. Una vez ya adentrados sobre el primer libro de Samuel, la figura principal que toma el protagonismo es David, pero a su vez también conlleva los pecados y podemos tomar el arrepentimiento como ejemplo para nosotros los creyentes en Dios. Pongo el siguiente contexto. Nos retrocedemos en la historia al evento del Becerro de Oro, que ocurrió solo 40 días después del encuentro entre el pueblo judío y Dios en el monte Sinaí. Mientras esperaban el regreso de Moisés, que estaba en la montaña, el pueblo judío calculó erróneamente su regreso y concluyó que Moisés había muerto. Temiendo haber partido su intermediario con Dios, hicieron un ídolo para que tomara su lugar. Todo esto citado en el libro de Éxodo, capítulo 32, verso 1. La respuesta de Dios marca claramente el episodio del Becerro de Oro como un acto supremo de traición e infidelidad de parte de la misma nación que poco tiempo antes había prometido una alianza con Dios y su bendita palabra. En el diálogo posterior entre Dios y Moisés, aparentemente hay una pregunta sobre la viabilidad de la relación entre Dios y su pueblo. Pero Dios, a raíz de ese evento, quería cortar la relación con el pueblo de Israel. Sin embargo, las fervientes e incesantes peticiones de Moisés prevalecen y el proceso de arrepentimiento y perdón comienza. ¿Cuál es el significado del arrepentimiento que posteriormente David denotó para con Dios? Lo podemos encontrar en un proceso de 3 etapas. La primera fase involucra la aceptación del hecho en donde los hijos de Israel reconocieron haber hecho un acto despreciable. Ninguna racionalización o excusa fue aceptada. Confesamos y declaramos, lo hicimos y estuvo mal, decían ellos. Reconocimiento de tu pecado o del pecado en este aspecto. La segunda fase es la del remordimiento, es decir, estar realmente arrepentido.
Para la tercera y última fase fue necesario que la nación pusiera en marcha un plan que impidiera la posibilidad de volver a fracasar en el futuro. Esto demandaba límites y cuidados que protegieran al pueblo ante un posible nuevo desliz. Esto demandaba una inversión formidable de esfuerzo. Además, la nación tuvo que lidiar con su propia decepción, con su enojo por haber sido incapaces de sobrepasar el reto, con dudas personales y con una seria pérdida de autoconfianza. Antes de que Dios nos perdonara, teníamos que pasar por todas estas etapas para recuperar primero la fe en nosotros mismos. Y al final, Dios nos perdonó. Esta retrospectiva nos señala que si hemos cometido una transgresión delante del Creador y nosotros volvemos de nuestros malos caminos y nos arrepentimos de corazón, como lo señala su palabra, al final Dios nos perdonará. Porque Él es bondadoso, porque para siempre es su bondad, como lo señalan los salmos de David. Y eso usted y yo lo hemos constatado en estos tiempos, en estos meses, en estos años. Otro ejemplo, tal vez más personal, fue la seria indiscreción que cometió el rey David. Él comenzó la dinastía real judía y seguramente fue una de las figuras más ilustres de todos los tiempos. Siguiendo el patrón de arrepentimiento de sus antepasados en el monte Sinaí, dígase los hebreos, el rey David reconoció su mal comportamiento. Él confesó, él se angustió y realizó una búsqueda interna, resolviendo nunca repetir ese comportamiento, el que posteriormente en la narrativa del libro de primero de Samuel y segundo de Samuel ustedes encontrarán. El libro de Samuel relata que el rey David pagó un precio muy alto, pero a pesar de eso fue perdonado por Dios y se reinstituyó como uno de los gigantes espirituales de la historia de Israel. David, el guerrero fiel. Según la Biblia, David siempre fue una persona a quien sus hermanos no lo tomaban en cuenta por ser el menor de 8 hermanos. Una persona que se veía débil y pequeña. Cuando comenzaron los problemas con los filisteos, actualmente los palestinos, Goliat, quien era parte de ese pueblo, era muy agresivo, muy grande, fuerte y quería tener una guerra con el reino de Saúl. Recordemos que en esa época las guerras eran cuerpo a cuerpo. Los filisteos dijeron que si ellos ganaban, la población de Judea serían sus esclavos. En caso contrario, los esclavos serían ellos. Había mucho temor de luchar contra Goliat, quien todas las mañanas maldecía al pueblo judío. David se dirigió hacia el rey Saúl, diciéndole que él podía luchar contra Goliat. Y le cuenta su historia, donde le explica que en 2 ocasiones había tenido que enfrentar a grandes animales para salvar a su rebaño. En una ocasión había luchado con 2 leones y después con unos osos. Dice David: quiero que sepas que el chaleco que llevo puesto es de la piel de uno de los borregos que salvé de las fauces de esas bestias. Lo traigo puesto porque siempre supe que Dios tenía algo destinado para mí. Quería darme valentía y fuerza para un día como hoy, señalaba a Saúl. Esta es una de las enseñanzas de David. Todo lo que hace el Creador del universo tiene una causa. Si Dios me hizo fuerte e inteligente, es para servirlo a Él. Si me hizo rico, es para ayudar a los demás. Otra enseñanza es que lo que hace Dios con nosotros tiene una finalidad.
Si Dios te da algo, utilízalo. Uno de los rasgos virtuosos de David es el optimismo, o fue el optimismo. En el libro de los Salmos es un portal que nos permite echar un vistazo al interior de David, sus pensamientos y sus sentimientos. Fue un hombre con gran pasión, fe y optimismo. David enfrentó muchas batallas y adversidades personales, además de los desafíos a su liderazgo. Muchas veces sus dificultades parecieron terriblemente grandes, dejándole pocas posibilidades de sobrevivir. Sin embargo, David no perdió la esperanza. Su fortaleza interior y su optimismo sobre el futuro brillante emanaban de su conocimiento de que no estaba solo. En salmo tras salmo, David revelaba la profundidad de su relación con Dios, con Él como inspiración. ¿Cómo podría alguien darse por vencido teniendo a Dios de su lado? El optimismo le da al líder el empuje que necesita para continuar cuando todo parece perdido. Es contagioso. Cuando los tiempos son difíciles, el optimismo del líder da esperanza, eleva el espíritu y construye fortaleza en los demás. El optimismo ayuda tanto al líder como a los liderados a confrontar dificultades, a tolerar el estrés y a obtener resultados positivos. ¿Y quiénes, sino los creyentes en Dios, continúan siendo optimistas, esperando un mundo mejor, un mundo de paz y la llegada del Mesías, claro está, descendiente de nuestro líder por excelencia, el rey David? A pesar de la maldad de Saúl, nunca dejó de confiar David en Dios y esperar su justicia de él. Una clara referencia son los siguientes salmos. El Salmo 18. Te amaré, Señor, mi fuerza. Señor, es mi roca, mi fortaleza y mi liberador. Mi Dios, mi roca, en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi baluarte. A aquel que es alabado, oh Señor, clamé, y de mis enemigos fui salvado. Los estertores de la muerte me envolvieron, y torrentes de hombres impíos me asustaron. Los dolores del Sheol me rodearon, las trampas de la muerte me enfrentaron. En mi aflicción clamé al Creador, al Dios de mi salvación imploré. Él oyó mi voz desde su santuario, y mi clamor a él llegó a sus oídos. La tierra se estremeció y rugió, los cimientos de las montañas se sacudieron. Ellas temieron la explosión de su ira. De sus narices subió humo, un fuego devorador de su boca. Carbones ardieron de él. Él dobló los cielos y descendió, una espesa oscuridad debajo de sus pies. Montó un querubín y voló. Se elevó sobre las alas del viento, hizo de la oscuridad su escondite y se envolvió en su abrigo. Aguas oscuras y nubes espesas. A causa del resplandor delante de él, sus nubes pasaron. Granizo y carbones flamantes. El Creador tronó en los cielos, el Altísimo alzó su voz. Granizo y carbones flamantes. Él envió sus saetas y los dispersó, muchos relámpagos y los perturbó. Torrentes de agua se tomaron visibles. Los cimientos de la tierra quedaron al descubierto por tu reproche, oh Señor, por la respiración de tus fosas nasales. Él envió de lo alto y me tomó, me retiró de las aguas profundas, me salvó de mi poderoso adversario y de mis enemigos cuando fueron más fuertes que yo. Yo fui sincero con él, cuidándome de mi pecado, y el Creador me retribuyó conforme a mi rectitud.
Estas palabras que son citadas en el Salmo 18 por David es una clara muestra de las luchas, tanto internas como externas, que tuvo él que pasar, tanto de sus enemigos como de sus aliados, en este caso Saúl. Ciertamente David era un hombre que tenía la confianza puesta en Dios, sin dudar ni un instante de él. El coraje en la historia de David venciendo a Goliat, que comienza con 2 ejércitos enemigos, en este caso el filisteo, que acampaba en una montaña e intentaba destruir y conquistar el reino judío. En la primera montaña después del valle estaba el ejército judío. Goliat era un soldado gigante de proporciones inmensas. Todos los días se burlaba del pueblo israelita y lo desafiaba a que enviaran un campeón para luchar contra él. Esta batalla que determinaría qué nación sería la vencedora y qué nación gobernaría sobre la otra. Durante 40 días ningún soldado tuvo el coraje de dar un paso adelante y luchar contra Goliat. Todo soldado entrenado para la guerra convencional sabía que no tenía ninguna chance contra él. Luego el joven David, un cadete de repartos que no tenía ningún entrenamiento convencional, llegó a la escena con provisiones para sus hermanos que estaban en el ejército. Al oír sobre la situación con gran coraje se ofreció como voluntario para defender el honor de sus hermanos. Le ofrecieron las armas convencionales de esa época, armaduras y armas blancas. Pero David decidió enfrentar a Goliat solo con su fe y con su onda, sabiendo que allí yacían sus fortalezas. Tomó un riesgo enorme y ganó. El coraje es fundamental para el liderazgo. Impulsa a las personas a asumir desafíos y a tomar los riesgos necesarios, a dar rienda suelta a estrategias revolucionarias y a desafiar a todos los pesimistas. Era David en una de esas virtudes que sin Dios no se podía ganar ningún tipo de batalla. Siempre tenía que tener esa convicción. A grandes rasgos podemos concluir que el libro de Primero de Samuel nos relata la ascensión de la ascensión del primer rey y de la unción, en este caso de Saúl y de David. Lamentablemente para Saúl, debido al carácter y a la falta de humildad que tenía para con Dios y sobre todo a la desobediencia, no pudo llegar a ser lo que estaba destinado a ser. Más bien en cambio David, con paciencia y confianza en el Creador, pudo cumplir los preceptos y las ordenanzas que el Todopoderoso le dio. Sin duda alguna, el libro de Primero de Samuel da una pauta para que nosotros como creyentes no abandonemos nuestra fe. No que igualemos o queramos ser como David, eso sería imposible. Mas sin en cambio, teniendo la convicción y la fe de que algún día seremos redimidos y alcanzaremos la salvación, y que la salvación conllevará un galardón, podemos decir que estaríamos a la altura de David, siempre y cuando nos mantengamos fieles al Creador y a su bendita palabra. Como comenté al principio de la narrativa, es un tema inmenso la palabra de Dios. Mi hermano Jesús Maldonado lo menciona a cada instante y pues nos recuerda que el estudio de la palabra promueve la acción, como lo comentamos, y la acción es el factor decisivo para obtener la salvación y lo que traerá la revelación de nuestro Mesías prontamente y en nuestros días. Con esto concluyo, deseándoles que Dios les bendiga y les guarde y continúen escudriñando la palabra bendita de Dios, que es alimento para nuestra alma.
Dios es poderoso en las cosas grandes. Dios es poderoso en las más pequeñas. Y mi alma canta con el poder de Dios. Y mi alma canta, poderoso es Dios, poderoso es Dios, poderoso es Dios. Y mi alma canta, poderoso es Dios. Salva al angustiado, libra al oprimido, sana al desahuciado, en su amor bendito. Si te encuentras triste, débil y herido, hay un Dios glorioso que te llama hoy. Poderoso es Dios, poderoso es Dios, y mi alma canta, poderoso es Dios. Quien da vista al ciego es el Dios del cielo. Quien de muerte a vida alza al desvalido, es Jesús el fuerte, grande en la batalla, es el Dios que habita en este lugar. Poderoso es Dios, poderoso es Dios, y mi alma canta, poderoso es Dios, poderoso es Dios, poderoso es Dios, y mi alma canta, poderoso es Dios.